Cuando se abren las puertas del caos desde dentro, la patria misma se convierte en un campo de destrucción, y la familia gobernante pasa de ser una fuente de estabilidad a combustible para guerras devastadoras. Esto es exactamente lo que ocurrió en uno de los periodos más sangrientos de la historia de Marruecos, cuando el país vivió un amargo conflicto por el trono entre los hijos del sultán Ismail, sumiendo a Marruecos en años de luchas internas que dejaron tras de sí ruina. Esos acontecimientos fueron como una verdadera guerra civil, donde la nación se desgarró desde adentro y el caos se filtró en cada rincón del reino. No se trataba solo de luchas por el poder, sino de un largo derramamiento de sangre entre hermanos, alianzas tribales cambiantes e intervenciones extranjeras que se aprovecharon de la fractura interna para alimentar aún más el caos. Desde el momento en que el sultán Ismail falleció, la dinastía alauita entró en un conflicto sangriento de larga duración. Se destruyeron ciudades, se dispersó la población y la guerra se convirtió en un espectro que acechaba cada rincón de Marruecos. En este video, volveremos juntos a ese momento crucial en el que el trono marroquí pasó de ser un símbolo de estabilidad a un centro de destrucción. Nos sumergiremos en lo profundo del conflicto entre los hijos de Ismail, cómo la geografía marroquí se encendió con el fuego de las batallas y cómo el colapso afectó tanto a la sociedad como a la economía. Síguenos hasta el final y no olvides apoyarnos dando me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todas nuestras novedades. Antes del estallido de las divisiones tribales y de las intervenciones extranjeras que encendieron lo que se podría llamar la Guerra Civil Marroquí, Marruecos vivía una etapa inestable. A pesar de los esfuerzos del sultán Ismail bin Sharif por imponer la autoridad del Estado, la situación seguía siendo frágil. El sultán Ismail, quien logró recuperar algunas ciudades del dominio extranjero, convirtió al Estado alauita en una de las fuerzas destacadas de la región. Sin embargo, su gobierno dependía de un delicado equilibrio entre las tribus y las fuerzas militares locales. El sultán confiaba en el apoyo de ciertas tribus leales para consolidar su poder, pero estas mismas tribus representaban una amenaza interna latente. Estas fuerzas tribales tenían lealtades cambiantes, lo que hacía que cualquier alianza con ellas fuera propensa a estallar si no existía una estabilidad política permanente. Además, el Estado alauita sufría debilidad en sus instituciones civiles y militares. El sultán seguía una política autoritaria basada en concentrar el poder en sus manos y debilitar cualquier institución que pudiera amenazar su autoridad. Por ello, las élites tribales en diversas regiones se sentían marginadas o excluidas, generando un descontento constante con el gobierno de Ismail. Cuando el sultán Ismail murió en 1727, dejó tras de sí un estado sin un sistema definido para la sucesión, lo que provocó un feroz conflicto interno por el trono entre sus hijos. Esta lucha política fue la chispa que encendió la guerra civil. La ausencia de un mecanismo pacífico de transición del poder llevó a que cada príncipe buscara consolidar su autoridad mediante la fuerza militar y alianzas tribales, provocando la fragmentación del Estado en múltiples centros de poder. Esta división convirtió al Estado alauita en varios centros de poder donde cada príncipe gobernaba su región según sus lealtades tribales y militares, dando lugar a un conjunto de principados en conflicto por el trono. Algunas fuerzas militares lograron controlar ciertas áreas, pero sin una autoridad central fuerte, el país quedó vulnerable a la desintegración. Debido a la competencia por el trono entre los hijos de Ismail, la idea de un Estado unificado quedó relegada frente a los conflictos locales. Esta fragmentación del poder central sumió a Marruecos en una etapa de caos político que agravó la situación interna, especialmente con la expansión de los conflictos internos y la intervención de potencias extranjeras. La debilidad de la seguridad nacional y la ausencia de control central provocaron la proliferación de enfrentamientos entre regiones, donde tribus y príncipes locales imponían su autoridad por la fuerza, llevando así a la gradual desintegración del Estado y al estallido de la guerra civil.
La Guerra Civil marroquí comenzó a través de una serie de sangrientas batallas que arrasaron grandes ciudades como Fez, Meknès y Tafilalet. Estas ciudades eran centros de poder económico y político en el reino, por lo que se convirtieron en escenarios de violentos enfrentamientos entre los hijos de Ismail y sus seguidores militares. En Fez, que era el centro administrativo, político y comercial de Marruecos, se libró una batalla decisiva entre los ejércitos de los hermanos que disputaban el trono. La ciudad se transformó en un campo de guerra abierto, con combates violentos entre las fuerzas rivales que destruyeron grandes partes de la urbe. Fez representaba el corazón del Estado alauita, por lo que controlar la ciudad significaba dominar Marruecos. En Meknès, que constituía la principal fuerza militar de la familia de Ismail, se produjeron combates encarnizados entre los ejércitos leales a los hijos del sultán. Esta ciudad, baluarte del poder militar, también se convirtió en un escenario de ajustes de cuentas que afectaron gravemente la estabilidad de la región. En Tafilalet se libró la batalla más feroz entre las tribus leales a los distintos aspirantes al trono. En esta zona, los enfrentamientos destructivos continuaron durante largo tiempo, con las fuerzas rivales controlando el territorio y convirtiendo la región en un campo de guerra devastador, donde todo a su paso era destruido. Mientras la guerra civil marroquí se intensificaba internamente, potencias europeas como Francia y España no perdieron la oportunidad de expandir su influencia en la región. Además del apoyo militar que algunos países ofrecieron a las facciones enfrentadas, estas potencias buscaban también dominar los puntos estratégicos del comercio marroquí. Estas potencias lograron firmar tratados con algunos príncipes locales, obteniendo privilegios económicos y comerciales a expensas de la soberanía marroquí. Aunque la intervención europea no siempre fue directa a través de operaciones militares, el apoyo encubierto y la complicidad con ciertas facciones locales convirtieron el conflicto interno en una lucha que afectó gravemente la soberanía nacional. La intervención extranjera exacerbó la guerra civil, reforzando las divisiones y bloqueando cualquier intento de solución pacífica, debido a las agendas de las potencias externas. En ausencia de un sultán fuerte capaz de imponer el control sobre todo el reino, el resultado fue un estado fragmentado, carente de coordinación entre sus diferentes regiones. Esto hizo que el país fuera vulnerable a nuevas crisis, debilitando la capacidad del Estado para tomar decisiones unificadas y perdiendo influencia en garantizar la estabilidad política y social. Esta dispersión tuvo efectos a largo plazo sobre el gobierno alauita y marcó el inicio de la agravación de la situación política interna en Marruecos. La guerra civil marroquí no solo afectó al ámbito político, sino que tuvo un impacto devastador en el sistema económico y social del país. A medida que el conflicto se intensificaba, el comercio entre grandes ciudades como Fez y Meknès, que eran arterias clave de la economía marroquí, se detuvo. El bloqueo de las rutas comerciales provocó un colapso económico significativo. Los mercados cerraron y los productos agrícolas fueron saqueados o destruidos debido a los combates continuos. Por otro lado, la guerra destruyó numerosas fincas y sectores agrícolas, que eran la columna vertebral de la economía marroquí. Con la propagación del éxodo masivo de la población desde las zonas afectadas, muchas aldeas y ciudades quedaron despobladas, lo que agravó la crisis humanitaria y profundizó la crisis económica y social. En medio de este caos, el país sufrió hambrunas y epidemias que se propagaron rápidamente debido a la ausencia de una autoridad central que proporcionará protección y gestionará los recursos humanos de manera efectiva. Los servicios de salud y alimentación se deterioraron, y mantener la vida de los civiles se volvió extremadamente difícil en esas condiciones devastadoras. A nivel social, los lazos entre los diferentes grupos étnicos y tribales en Marruecos se deterioraron. Con la división del país en facciones enfrentadas, la sociedad marroquí comenzó a desintegrarse, generando desconfianza y hostilidad entre los distintos grupos sociales. Esta fragmentación social añadió mayor complejidad a la situación, ya que reconstruir la confianza entre los ciudadanos se volvió extremadamente difícil tras el final del conflicto. Durante la Guerra Civil marroquí,
Los medios de comunicación tradicionales, como periódicos y radios, estaban bajo el control de la censura gubernamental o de la impuesta por las facciones en conflicto. Esta estricta censura desempeñó un papel importante en la manera en que se presentó la información al público, tanto interna como externamente. Los periódicos y las emisoras no podían transmitir los acontecimientos de manera imparcial u objetiva. La mayoría seguía las agendas políticas de los actores dominantes de la época. Esta situación contribuyó a que las noticias que llegaban al público fueran incompletas o distorsionadas, dificultando la construcción de una imagen precisa de la guerra civil marroquí. Por ejemplo, mucha información sobre los combates y las batallas entre ejércitos locales o tribus enfrentadas se limitaba a relatos que destacaban los éxitos de un bando sobre otro, mientras que algunos informes tenían el objetivo de desinformar al público y despertar determinadas emociones en las masas. Con el tiempo, y especialmente a partir del inicio del siglo XXI, los medios modernos comenzaron a desempeñar un papel más importante en la difusión de información sobre la guerra civil marroquí, gracias a plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. Estos medios permitieron que los ciudadanos comunes documentaran los hechos desde su propia perspectiva, mostrando al mundo aspectos del conflicto que antes no estaban disponibles. Sin embargo, esta nueva oportunidad también trajo un gran desafío respecto a la credibilidad de la información difundida. Con el aumento del uso de Internet y redes sociales, los rumores se propagaron rápidamente, dificultando distinguir entre noticias verdaderas y falsas. Esta explosión informativa generó narrativas contradictorias y complicó determinar si los informes difundidos eran precisos. A pesar del poder de los medios modernos para transmitir la verdad, su falta de control permitió la circulación de relatos engañosos, ya que cada bando los utilizaba para mostrarse como vencedor, complicando aún más el panorama mediático. No obstante, los medios contemporáneos contribuyeron a aumentar la conciencia internacional sobre el sufrimiento de los marroquíes y fomentaron la solidaridad mundial con las víctimas de la guerra civil. A pesar de la magnitud del conflicto y de la destrucción causada por la guerra civil marroquí, algunos países y organizaciones internacionales realizaron intentos continuos de mediar entre las facciones enfrentadas. Estos esfuerzos de mediación surgieron en las etapas tempranas del conflicto con el objetivo de detener la destrucción que amenazaba al país. Sin embargo, estas iniciativas no siempre fueron efectivas, ya que cada bando rechazaba soluciones intermedias y se aferraba a sus demandas, especialmente en lo relacionado con el trono y el control del poder. La experiencia demostró que la mediación fracasaba en la mayoría de los casos debido a la falta de voluntad política de las partes en conflicto para alcanzar un acuerdo. Cada grupo buscaba maximizar sus propios beneficios, lo que hacía extremadamente difícil llegar a un consenso. A medida que el conflicto se intensificaba, la mayoría de las mediaciones no logró ofrecer soluciones efectivas, y la crisis continuó durante muchos años, agravando la situación política y económica en Marruecos. Tras el cese de los combates hacia el final del conflicto, el Estado marroquí comenzó a implementar algunas reformas políticas con la esperanza de reorganizar el panorama político y económico. Estas reformas buscaban ofrecer soluciones a las tensiones internas y proporcionar cierta estabilidad política. Entre ellas, se incluyó el intento de reforzar el control estatal sobre el territorio marroquí y reorientar la economía mediante proyectos de desarrollo. No obstante, estas reformas no lograron erradicar todas las raíces de la crisis. Los efectos de los conflictos internos continuaron influyendo en la vida política durante mucho tiempo después del fin de la guerra. Las crisis políticas persistían, algunas regiones seguían sufriendo vacíos de autoridad, y el nuevo gobierno enfrentaba grandes desafíos relacionados con las lealtades tribales y las ambiciones personales de los príncipes locales. Paralelamente a las reformas políticas, se iniciaron proyectos de reconstrucción para reparar la infraestructura dañada, aunque no se ejecutaron con la rapidez necesaria, especialmente en ciudades como Fez y Meknes. A pesar de los esfuerzos realizados, los desafíos sociales y económicos, como el estancamiento agrícola y comercial y la continuidad de las turbulencias,
dificultaron una recuperación rápida. Sin embargo, estas iniciativas representaron un primer paso necesario para la reconstrucción del Estado tras la devastación provocada por la Guerra Civil marroquí. Tras más de medio siglo de conflicto interno, la Guerra Civil marroquí concluyó con pérdidas devastadoras que afectaron todos los aspectos de la vida. El conflicto no cesó hasta después de muchos años de combates y disputas complejas que profundizaron las crisis sociales y económicas. A comienzos de 1792, Moulay Slimane Ben Muhammad asumió el poder tras una etapa de caos y destrucción. A pesar de sus esfuerzos por restaurar la estabilidad, el reino había quedado dividido en emiratos enfrentados y facciones tribales en conflicto, lo que hizo que imponer la soberanía central fuera un desafío extremadamente complejo. El nuevo sultán también tuvo que lidiar con crecientes intervenciones europeas, ya que Francia y España aprovecharon el conflicto interno para expandir su influencia mediante el apoyo a facciones locales o la imposición de tratados económicos que restringieron la independencia de Marruecos. A pesar de estas dificultades, Moulay Slimane emprendió reformas destinadas a unificar las fuerzas militares, fortalecer el gobierno central y reconstruir las instituciones destruidas. También trabajó en revitalizar la economía local, reconstruir las principales ciudades como Fez y Meknes, y tratar de reconciliar a las tribus afectadas por la guerra. Sin embargo, los efectos del conflicto eran demasiado profundos para desaparecer rápidamente. El comercio colapsó, aumentó el éxodo masivo de las zonas devastadas, y las hambrunas y epidemias se propagaron más allá de la capacidad del Estado para controlarlas. La agricultura sufrió daños severos debido a la destrucción de tierras cultivables, y numerosas industrias que dependían de la seguridad y estabilidad quedaron paralizadas. Las crisis económicas acompañaron a Marruecos durante muchos años tras el fin de los combates. En conclusión, la Guerra Civil en Marruecos fue un periodo duro que reveló la fragilidad de la unidad nacional frente a las divisiones internas y las intervenciones extranjeras. Las luchas por el trono debilitaron las instituciones del Estado y dejaron secuelas políticas, económicas y sociales que se prolongaron durante años. A pesar de todo, los marroquíes lograron reconstruir su Estado, y esta época sirve como recordatorio de que la cohesión interna es la base para la supervivencia de una nación. Y así llegamos al final del video de hoy. No olviden seguirnos para estar al tanto de todas las novedades, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para recibir todo lo nuevo.